Modelaciones sigue. En este tema vamos a empezar a estudiar y sobre todo entender que las funciones de análisis van a partir básicamente de un proceso de entendimiento de la realidad. Como idea fuerza, vamos a mencionar que la modelación es la función central de un SIG, un sistema de información geográfico que básicamente está diseñado para realizar este tipo de relación, si se quiere, de entendimiento de lo que está sucediendo dentro de un territorio. Pero eso sí, es importante indicar que el modelo no es una función fija, no es no es una ecuación definida, no es un proceso ya establecido, sino que depende básicamente del criterio del modelador, así como de la manipulación de la herramienta. De esa manera vamos a entender que hay modelos simples, modelos matemáticos, modelos empíricos, pero que básicamente son una forma de entender una realidad. Pero para que esto suceda, estos procesos de modelación deben mantener, si se quiere, un rigor científico. Esto quiere decir que debe ser estricta en cuanto a sus procesos. Esto es especialmente crucial, ya que si no se respeta esta condición, solo se está ejecutando una operación y no un modelo. Vamos a tocar o retomar este punto un poco más adelante para hacer una gran definición entre operaciones y modelos. Pero ahora sí entrando en materia, ¿qué es básicamente la modelación? Disponemos de una realidad, qué es lo que nosotros vivimos y qué es lo que nosotros queremos analizar. Esta realidad es percibida por las personas o percibido por los actores, básicamente la percepción local, que lo que buscamos es realizar con la modelación una disgregación de esta realidad. Es decir, algo sucede, pero porque un proceso lo ha iniciado, causa-efecto. Si yo tengo un proceso de lluvia, el agua que se ha de precipitar a tierra no es que se ha formado propiamente en la atmósfera o inmediatamente encima de mí y se ha precipitado. Esto ha tenido que evaporarse en algún lugar, transportarse por el aire, en la atmósfera establecer las condiciones y finalmente darse el proceso de precipitación. Entonces, esta realidad ha de entenderse mediante este proceso y la modelación básicamente es entender por qué sucede algo. Pero ya que estamos hablando de un sistema de información geográfica, lo que básicamente buscamos es esta realidad que hemos percibido y que la hemos disgregado, establecerla en mapas temáticos. Por eso que el siguiente punto a que referimos es una cartografía temática que me permite llegar al mapeado temático. Por ejemplo, estaba hablando de precipitaciones. Entonces podemos establecer un mapa de puntos de estaciones meteorológicas, por ejemplo. Luego establecer un mapa de orografía de una determinada zona para determinar sus influencias. Un mapa de las zonas de interés. Entonces, denótese cómo ya hemos agarrado y cada una de las partes constituyentes del sistema lo hemos disgregado en sus bases. Pero ahora sí, pasamos al siguiente proceso, que es el conocimiento temático, que es básicamente los procesos, realizado por el usuario o el experto, que me permite reconstruir el sistema y llegar al momento que llamamos imaginación-memoria. Esto es que todos estos procesos que ya hemos formulado me han permitido formar una imagen mental. Y un modelo es tan bueno o tan malo en función de qué tanto se aproxima a una realidad. Sí, una consideración básica en este aspecto es lo siguiente. Para llegar a una adecuada relación entre la imagen mental y la realidad, varios parámetros y variables han sido necesarios. El mejor modelo es aquel que parametriza pocas variables y alcanza una proximidad relativa bastante próxima, bastante reciente, bastante buena a la realidad. Esto es especialmente crítico, porque existen modelos que para poder reestructurar esta realidad, para volver a hacer esta proximidad, suelen exigir o suele pedir
tantas variables, tantos datos, que finalmente al usuario le es imposible generarlos o le es muy difícil hacerlo y finalmente no logra estructurarlo. Estos son los casos de los modelos matemáticos, por ejemplo. En los sistemas de información geográficos solemos preferir los modelos empíricos. Esto es, que las variables y las parametrizaciones son fruto de una larga observación o son fruto de una experiencia. Pero ojo, en la diapositiva anterior hablábamos sobre el tema de operación y modelo. Si solamente basáramos nuestros procesos en una simple experiencia o en un simple conocimiento de la realidad y realizo un análisis territorial o de algún tema o de algún proceso, ojo, no estoy realizando un modelo, estoy realizando una operación. ¿Por qué? Porque estoy particularizando los análisis, estoy particularizando la información y básicamente lo estoy ajustando al análisis que en ese momento precise realizar. Eso es una operación. En cambio, un modelo es aquel en el cual ya tiene fijos unos parámetros, ya tiene fijo unos procesos, ya tiene fijos las valoraciones. Inclusive, si estas variables van a ser cuantificadas o cualificadas, se establecen condiciones básicas de este proceso. ¿Para qué? Para que esta operación pueda ser realizada no solo en el lugar donde fue originado, sino que pueda ser repetido, si quieren replicado, en cualquier otra situación, en cualquier otro lugar, y repetir los mismos resultados. Eso es lo que básicamente hace un modelo. Entonces, los sistemas de información geográfico me permiten ser lo suficientemente estricto para que la información que ha sido generado lo pueda replicar una y otra vez en cualquier lugar. Por ello que una consideración básica en este proceso también es el tema de determinar objetivos. La determinación de objetivos básicamente es lo más complejo de un modelo. Se podría pensar que no es así, que todas las personas ya saben qué es lo que quieren. Pero aunque esto pueda sonar un poco extraño, la experiencia nos demuestra que no es así. Vamos a plantear un caso simple. Tenemos acá el ejemplo de unas gráficas numeradas del 1 al 5, en lo que básicamente nos está mostrando que que se estaba buscando una acción. Ojo, para esta parte estoy hablando de una acción, todavía no del objetivo. Entonces observamos el proceso y la pregunta que podría surgir en este punto es, ¿cuál es el objetivo que se está persiguiendo? Veamos el caso 1, lo que el usuario piensa que necesita. Y lo que podemos denotar es que básicamente lo que se está pensando es obtener un columpio, digamos, para, bueno, realizar un proceso como esto. Si vamos viendo todos las demás gráficas, hasta el punto 4, podemos observar cómo es que cada un profesional o cada tipo de profesional hace su aporte o por lo menos sugerencia para cumplir esta necesidad del usuario. En la 2, por ejemplo, me muestra qué es lo que el analista de sistemas piensa que el usuario solicita. Bueno, y en la gráfica podemos observar en clave de humor un columpio sujeto por 3 cadenas. En la número 3 podemos ver lo que el programador piensa que el analista solicita. Básicamente también la misma estructura, pero esta vez el columpio sujeto al tronco del árbol. En la número 4 observamos una respuesta de emergencia ante las críticas o necesidades del usuario, en la que vemos el columpio sujeto a las ramas del árbol. Y en el punto número 5 podemos ver lo que dice, ¿no? Lo que el usuario necesitaba realmente. Pero entre llegar el del 1 al 5, la pregunta sería aquí, finalmente, ¿cuál era el objetivo de este proyecto, de este trabajo, de esta modelación? ¿El objetivo habrá sido construir un columpio? Si lo vemos acá, podríamos ver que en el caso número 2, sí,
el columpio se ha construido. En el número 3 podemos ver que el columpio también se ha construido. En el diapositiva número 4, la gráfica número 4, podemos ver que también ha sido construido el columpio. Entonces, este es un ejemplo de, como se dice, cómo puedes fracasar habiendo cumplido exitosamente tus acciones. En todos los casos podemos notar que es cierto, se ha cumplido la acción exitosamente, pero ¿se ha cumplido el objetivo? El análisis simple nos muestra que en el caso 2, una persona, un niño, alguien que quisiera columpiarse no lo lograría, porque no tendría cómo realizar la operación. En el caso número 3, podemos observar que le sería imposible poder realizar esta operación. En el número 4, podemos notar que también es absolutamente irrisorio intentar este proceso. Entonces, si hemos cumplido todas las acciones, pero hemos visto que no hemos logrado un resultado, es una muestra clara de que no hemos visualizado correctamente el objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, si hacemos un análisis simple y nos damos cuenta de que esto no es así, finalmente podemos concluir con que el objetivo no era construir el columpio, probablemente el objetivo era columpiarse o lograr el tema de mecerse en un columpio. Y ahí es donde en la gráfica número 5 podemos observar que si bien no logramos cumplir con la visión de la realidad o la visión del usuario, sí nos aproximamos bastante en el tema de que ahora el usuario va a poder realizar el proceso de mecerse. Entre 1 y 5 es un perfecto ejemplo de lo que va en un proceso de modelación. 1 sería la realidad, 5 sería la realidad del modelo. Como había dicho en 2 diapositivas anteriores, el mejor modelo es aquel en el cual puedo lograr aproximarme bastante a la realidad. Ojo, una consideración más y definitiva en este punto es que en una modelación solo nos podemos aproximar, solo es un tema proximal. Nunca se va a dar el caso de que vamos a poder decir que es igual a la realidad. Sí podemos aproximarnos bastante, sí podemos hacer una correlación muy grande, pero nunca vamos a poder decir que es un acercamiento exacto al proceso. Entonces, hasta aquí podemos indicar todo el tema de los procesos iniciales. Ya entrando básicamente en el tema de la modelación SIG. Vamos a entender que dentro de los modelos SIG tenemos 2 grandes grupos, biofísicos y socioterritoriales. Los modelos biofísicos, en una consideración clave, podemos decir que son los más conocidos. Un 90% de los usuarios consideran que es la aplicación SIG por excelencia. A ver, ejemplificando un poco esto. Estoy seguro de que cuando uno piensa en un modelo SIG, en una modelación SIG, esto es lo que tenemos la imagen mental que vamos a lograr. Una imagen satelital, un tema de un área de estudio, una disgregación de sus componentes y la obtención de un análisis. Para este caso, por ejemplo, unos mapas de riesgos de erosión y degradación en cuencas. ¿Qué es preciso para lograr esto? Primero, un gran componente técnico y tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que primero necesito un gran conocimiento en el uso de las herramientas SIG. Y en un segundo caso, precisan de un conocimiento experto en ciencias específicas. Si vemos en el ejemplo, necesito un mapa geomorfológico de uso actual de erosión evidente para lograr el riesgo de erosión. Pero esto precisaré de un ingeniero agrónomo, un experto temático en el tema del uso, por ejemplo, o probablemente un ingeniero geólogo, tal vez para geología, geomorfología, etcétera. A veces se denota que existe una necesidad de un conocimiento experto. Y finalmente, la unidad territorial de análisis es resultado de un análisis. No es conocido desde un inicio. Acá en el mapa de riesgos de erosión y degradación vamos a mostrar o vamos a denotar
que existen colores rojos, amarillos y verdes. Rojos son los de alto riesgo, verdes los de más bajo riesgo. Pero al inicio del análisis no conocíamos esto. Solo después de un proceso analítico final hemos podido deducir este tema. Entonces, en un modelo SIG biofísico, lo que nosotros hacemos es una modelación en función de procesos naturales, en función de mapeo temático y una operación denominada álgebra de mapas que me permite esta combinación. El siguiente tipo de modelo SIG, los socioterritoriales. Con una característica básica, podemos decir que son un tanto desconocidos por los usuarios, aunque paradójicamente son más utilizados que los biofísicos, porque suelen ser mucho más estratégicos y mucho más operativos. De hecho, muchos de los modelos de análisis de riesgos que impliquen la relación con personas, que impliquen la relación con población, suelen caer dentro de esta modelación. ¿Qué características tienen? Obviamente también implican un conocimiento técnico-tecnológico. Lo paradójico también en este proceso es que los modelos socioterritoriales tecnológicamente suelen ser mucho menos complejos que los biofísicos, porque las operaciones son básicas, son muy simples de cumplir. No se precisan grandes procesos, pero eso sí, lo que se precisa es saber o haber determinado un objetivo preclaro. Si esto no es así, la herramienta, por más poderosa que sea, no nos va a poder ayudar, no nos va a poder guiar. Por ello que, como ya que estamos hablando de que implica relaciones con personas y relaciones con poblaciones, se precisa de la completa integración de expertos en diversas disciplinas del conocimiento, pero no necesariamente ramas científicas, pudiendo participar profesionales de áreas sociales. ¿Por qué? Porque entender un proceso, modelar algo en el cual la población está presente ahí, necesariamente implica entender cultura, interculturalidad, idiosincrasia. Y esto se precisa de un profesional que maneje estos conceptos. Entonces, un sociólogo, un antropólogo, incluso un psicólogo pueden fácilmente integrarse a un equipo y que pueda ayudar a entender a los procesos. Y una consideración bastante interesante es que precisamos una unidad de análisis para poder realizar este proceso. Acá vemos un ejemplo en el cual estamos ejemplificando un modelo de SIG territorial. Se mencionó que se precisa de una unidad territorial de análisis. Esta unidad la denominamos UDME, la Unidad Territorial Mínima Espacial, también conocida la Unidad Temática Mínima Espacial si estamos realizando cartografía temática. ¿Qué consideraciones básicas precisamos para ello? Que esta UDME almacenará la información no espacial, además de que, como está relacionado a una información gráfica, me permite espacializar o localizar espacialmente esta área y permitirá la ejecución del modelo de análisis. 3 condiciones básicas debe cumplir. Debe ser la superficie conceptual mínima de análisis. Una segunda consideración es que su delimitación espacial no debe modificarse en el tiempo. Y la tercera es que conceptualmente esta unidad debe ser agregante, es decir, que la unión de estos formar un cuerpo, un organismo superior. Tal vez mencionado en palabras no llega a entenderse la complejidad o la importancia de esto. Así que voy a utilizar la gráfica que está aquí presente para denotar un ejemplo. En la gráfica podemos observar 2 áreas, una pintada de amarillo y una pintada de azul. Claramente se percibe que estas áreas no son superficies continuas, sino que son de la integración de unidades más pequeñas. Ya aterrizando un poco, lo que aquí observamos es un área sujeta a un proceso de riesgo a inundarse. Entonces, lo que estamos tratando de analizar básicamente es eso. ¿Qué probabilidad, qué riesgo existe
de que se inunde esta zona. Pero lo que estamos tratando de analizar es justamente esta posibilidad. ¿Cómo hacer un análisis certero, un análisis cercano a esto? Este lugar básicamente es el municipio de Tiquipaya. ¿Cuál sería esta unidad temática de análisis para poder realizar este proceso? La primera idea que tengo es que básicamente la respuesta ya está dada por mi necesidad, analizar el riesgo de inundación en Tiquipaya. Entonces la unidad temática mínima espacial que sea el municipio. Esta forma de pensar, si bien es lógica, en la práctica es inútil. ¿Por qué? Consideremos un ejemplo. Se ha inundado, se ha producido un desborde y se han inundado un área de 1 hectárea al interior del municipio de Tiquipaya. ¿Qué es lo que el sistema me reportaría? ¿Qué es lo que el modelo me indicaría? Es que el municipio de Tiquipaya se ha inundado. Pero hace un momento acabo de mencionar, solo 1 hectárea ha sido afectada. ¿Por qué el sistema me ha reportado entonces que todo el municipio se ha visto afectado? Porque al ser una unidad territorial, el tema afecta a todo el cuerpo de la unidad. Es decir, no discrimina si ha sido solo una parte, un cuarto, un quinto, un octavo, no. Directamente me denota un 100%. No sé si aquí se denota la importancia justamente de entender ahora sí el objetivo. Si he objetivizado el municipio y lo he identificado como el UDME, entonces vería que he fracasado, porque el reporte es absolutamente falso. La lógica sí me lo indica. Por 1 hectárea no puedo decir que todo el municipio está afectado. Entonces, como en el caso de los arbolitos y el columpio, me muestra que el objetivo no ha sido logrado, es decir, que no he hecho una correcta identificación. Haré una subdivisión territorial. A este respecto, debo buscar que esta subdivisión no sea artificial, no sea sintética, no sea resultado de una consideración demasiado complicada. Debe ser en lo posible lo más natural. Entonces, para este caso, ¿qué cosa constituye o subdivide un municipio? Aquí sí puede ser una terminología diferente en las ciudades o en los lugares. Por ejemplo, en un municipio suele ser conformado por distritos. Esto en el tema de Cochabamba. Los distritos a su vez se subdividirán en OTBs, las OTBs en manzanos, los manzanos en lotes o los predios. La relación parece que no es la misma en todas las ciudades. En Tarija tenemos barrios. En Santa Cruz, por ejemplo, tenemos las UVs, unidades vecinales, y puede particularse los casos por ciudad. Pero, una vez más, aquí otra vez aparece la gran diferencia entre operación y modelo. La definición del modelo, ¿qué me dijo? Subdivisión en componentes territoriales. Entonces, al conceptualizar de esta manera, si estoy en Cochabamba, lo haré por distritos, OTBs, barrios, OTBs, manzanos. Si estoy en Santa Cruz, lo haré por barrios, lo haré por UBEST. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo ha conceptualizado que el proceso debe realizarse en función de una subdivisión territorial. Entonces, si en mi modelo yo hubiera dicho que se haga por OTBs, básicamente podría venir un usuario y decir, bueno, interesante la sugerencia, pero en mi ciudad no tengo OTBs, entonces no le entiendo cómo realizar la operación. Entonces, continuando con el ejemplo. La siguiente subdivisión entonces podría indicar distritos. Entonces Tiquipaya está conformado por 7 distritos. Pero vamos a suponer que esta inundación de 1 hectárea se produjo en el distrito 4. ¿Cómo reportaría entonces el modelo? Que de los 7 distritos, 6 están libres y 1 ha sido afectado. Pero una vez más,
no se va a dar el caso nunca de que el distrito va a ser una hectárea, y menos de que esta hectárea va a abarcar sola o la totalidad de este distrito. Entonces, una vez más, observamos que la información, el reporte, el modelo no es correcto. Una vez más, el objetivo no ha sido cumplido. Entonces, descendemos una vez más en el nivel. ¿Qué decimos? En un OTB, perdón, en un distrito está conformado por OTBs. Entonces, nuevamente vemos el ejemplo de la hectárea y otra vez vemos el tema de la OTB. ¿Qué nos indicaría el reporte? Que básicamente, pues, dentro del distrito 4, por decir que había 5 OTBs, una de ellas se ha visto afectada. Pero una vez más, el reporte va a indicar que esta afectación ha sido a toda la OTB. Entonces, una vez más denotamos que hay un error en este proceso, porque no es la totalidad, sino parte de ello. Entonces, el OTB, ¿por qué está formado? Por manzanos. Entonces, aquí sí ya, digamos que esa hectárea que he mencionado va a afectar a varios manzanos, pero sí me va a poder decir que no ha ocurrido en la totalidad de un OTB. Pero también una vez más se va a dar el caso de que me va a mencionar todo el manzano. Puede ser que una sola casa se ha visto afectada, pero el sistema reporta todo el manzano. Entonces, desciendo al último tema, a la última unidad territorial, el predio. Entonces ahí, si se ha visto afectado, pues me da todo el proceso. Entonces aquí la pregunta es, para este modelo, para este análisis, ¿el predio será el nivel de detalle adecuado de análisis? Para responder esto, recordaré un momento la primera diapositiva de las consideraciones iniciales. ¿Qué es lo que decía? Que la modelación es un proceso central del SIG, pero esto depende básicamente del que está realizando el análisis. Entonces, ¿será que me han pedido que haga un análisis de riesgos a ese nivel de detalle? Fíjense que voy a tener que parametrizar el proceso. Para dar una idea simple, si se ha producido una inundación, lo que tendré que buscar es si se han afectado medios de vida de personas, si se han visto afectados sus inversiones, si se han visto afectados otros modos de vida. Entonces, si voy a tener varios parámetros y cada uno de ellos debo colectar esta información, si mi unidad territorial va a ser el predio, tendría que hacer un análisis casa por casa. Fíjese entonces qué tan complejo sería. No lograríamos quizás cumplir la condición rápidamente, porque finalmente son costos y tiempos. Y si no tengo ninguno de los dos, entonces esa UDME, si bien es la adecuada, finalmente no me ayuda. Cuando esta consideración básica lo ha realizado el modelador, entonces es posible realizar una condición de análisis simple que me dice que bueno, entonces si bien es la unidad mejor, no es la unidad más práctica, entonces ascendemos un nivel. Y aquí es donde estamos mostrando este ejemplo. Aquí estas dos áreas amarilla y azul, en realidad son OTBs dentro del municipio de Tiquipaya. Hemos realizado un zoom en el azul, que es un OTB, y podemos mostrar que esta OTB ha sido subdividida en cuanto a sus manzanos. Si bien cuando se produzca un evento va un poco aumentar, o si quieren, el riesgo si una casa ha sido afectada, iba a mencionar todo el manzano, esta falta de precisión tratamos de, o al menos asumimos que no afectaría el conjunto del análisis, por tanto me va a permitir lograr el resultado que estoy buscando, ver los riesgos de erosión sin tener que invertir tanto y no lograr resultados. Entonces, una vez más aquí, redondeando la idea, vamos a ver que el resultado va a ser proximal. Pero sí me va a poder dar datos interesantes, que por ejemplo un porcentaje de afectación dentro del OTB, una localización espacial, y finalmente estos análisis son los que estamos persiguiendo con, esta es la necesidad que estamos tratando de solventar. Obsérvense cómo este proceso de análisis socioterritorial me ha dado un análisis mucho más rico,
a veces que simplemente saber dónde se está inundando. Por eso se menciona que estos son mucho más útiles que los biofísicos. En cuanto al tema tecnológico, el proceso en sí no es muy complejo, porque solo estaríamos realizando un tema de colecta de datos y almacenamiento en una geobase de datos. Y las operaciones en realidad de lograr este tema son en sí bastante simples, pero el resultado suele ser más grande. Como debilidad está en el hecho de que una vez que ya se tiene el resultado, bueno, el objetivo parece tan lógico y tan simple, pero cuando se está formulando el análisis, a veces este tema no suele ser visto con esa claridad. Y muchas veces se puede dar el caso de que avanzado el proyecto, si no hemos hecho una cuidadosa consideración de estos objetivos, finalmente nos damos cuenta de que no hemos identificado correctamente, y en algunos casos es preciso hacer borrón y cuenta nueva, es decir, borramos todo y empezamos de nuevo. Y esto es doloroso en temas de tiempos y costos. Y ahora para una discusión, es cierto que también es posible realizar una combinación de ambos dos tipos de modelos y lograr un resultado. En la gráfica podemos observar que tenemos un mapa del departamento de Cochabamba constituido por sus municipios y la unión de municipios, probablemente provincias. En la parte de la derecha observamos el mismo departamento de Cochabamba, pero esta vez graficado en función de unos ríos de erosión, y podemos realizar una combinación y obtener un análisis de los dos tipos de modelos. Quizás la discusión para el tema sería cuál es el resultado finalmente del mapa, dentro de qué modelo cae, biofísico o socioterritorial. A ver, redondearemos la idea. Yo combino un SIG biofísico y combino con un SIG socioterritorial. La resultante dentro de qué modelo se enmarca. Sí, a ver, ahí les dejo para una consideración. Entonces, ya en una consideración más funcional, vemos cómo se utilizan los SIG como herramienta de modelo. Como ya se mencionó, los SIG me permiten ordenar ideas, me permiten entender el entorno geográfico, y al entender el entorno geográfico me permite realizar una modelación espacial. ¿Por qué? Porque básicamente me permite integrar los 5 elementos básicos: el usuario, datos, procesos, análisis temático, análisis, utilización de herramientas y finalmente la aproximación a la realidad. ¿Qué cosa es un sistema de información geográfico? Vamos a observar que me permite realizar todo este tipo de procesos. Es un sistema integrado, es un sistema analítico. En la gráfica vamos a observar que me permiten realizar este tipo de cosas, básicamente definido como un tema que me permite crear, mantener y utilizar información espacial. Entonces, podemos ver que en una plataforma SIG la vamos a constituir por bases de datos, aplicaciones, componentes de software y los servicios propiamente. Entonces, algo que sí debemos aclarar bastante, que es un sistema completo, no es una herramienta simplemente. Si bien se puede mencionar que vamos a utilizar como una herramienta, pero básicamente esta herramienta integra en sí misma grupos de herramientas que en conjunto van a formar al sistema. Esto quiere decir, como se había mencionado en la diapositiva del inicio, que vamos a disgregar la realidad en sus componentes, pero estos componentes más tarde los vamos a integrar en un sistema único, que es el resultado o el análisis que se ha estado buscando. ¿Por qué la modelación en un sistema geográfico, en un sistema de información geográfico? Porque todo ocurre dentro de un espacio, dentro de un territorio, pero ese todo también debe indicarse que tiene una descripción. Entonces, si todo dato va a tener una localización. Y la ubicación básicamente es el proceso fundamental para la modelación. Y lo que voy a necesitar van a ser mapas, planos,
y la información y las referencias, que son informes, datos no geográficos. Entonces, eh, aquí podemos ver las contribuciones de la modelación y el mapeado temático al desarrollo sostenible. Me permite realizar una información completa y confiable, evitando discusiones innecesarias. Me permite obtener una información completa y confiable a mano, ahorrando tiempos en búsqueda de datos y sobre todo abaratando costos. Para dar aquí un ejemplo simple, mediante una modelación SIG es posible, por ejemplo, encontrar la mejor ruta entre dos puntos considerando los accidentes topográficos. Si bien el resultado de este modelo no me da la respuesta directa de que debo ir por ahí, sí me proporciona una guía, sí me proporciona una sugerencia que hace, por ejemplo, que equipos de topógrafo que debían buscar el mismo ruteado ya no precisen de ubicar muchas variantes, sino las que están más cercanas a lo que se sugiere, abaratando costos. Y finalmente, ya que hemos estructurado dentro de un tema bastante estricto, podemos decir que toda aquella teoría, toda aquella reglamentación puede ser probado rápidamente y de esta forma evitar tomar decisiones erróneas. Y básicamente en un sistema de información geográfico, como se mencionó, me permite crear, administrar y sobre todo compartir la información geográfica. Estoy seguro que muchos de los participantes se han familiarizado con Google Earth o Google Maps. Entonces podemos ver que ahí no es una simple fotografía, un JPG subido a un servidor, sino que es realmente un mapeo temático, tiene una coordenada, puedo preguntar cosas, ubicar, cruzar con información. Es decir, que Google, por ejemplo, me está permitiendo compartir esta información. Entonces podemos ver que un SIG me permite hacer todo ello. Existen tipos de arquitectura SIGs. Podemos ver las aplicaciones de escritorio, aplicaciones de internet. Por ejemplo, Google Earth es una aplicación de internet. El ArcGIS será una aplicación de escritorio. Entonces, básicamente, aquí podemos ver cómo funcionan. Aquí está el ejemplo. Aquí estamos viendo un esquema del proceso. Entonces, donde básicamente tenemos la información que hemos colectado, la hemos graficado, la hemos estructurado en una base de datos, hemos realizado procesos de modelación interno y finalmente hemos logrado un resultado. Con ello entonces concluimos esta consideración teórica sobre los procesos de modelación SIG. En los siguientes temas y en las siguientes ejemplificaciones que se verán un poco más tarde, vamos a ver cómo en la práctica se realiza este proceso.